Bueno, en primer lugar, yo le quería agradecer a los compañeros el habernos invitado a participar en este seminario, creo que para todos nosotros muy importante, porque se trata nada más ni nada menos que de intercambiar experiencias, ideas, criterios con una parte de la juventud que seguramente va a tomar las banderas de todos aquellos que venimos luchando durante años por la liberación nacional y social de nuestra patria y de nuestro continente. Yo quería mencionar dos o tres cuestiones relativas al tema latinoamericano. Y lo hemos dicho desde un primer momento, o sea, desde allí del año, si ustedes quieren, 1998, cuando el primer triunfo electoral de Chávez en Venezuela. A los que siguieron, bueno, los procesos que todos ustedes conocen, pero que no está de más de vez en cuando echarles una ojeada. ¿Qué dijimos en ese momento? Que la gran tarea, y esto era para todo Latinoamérica, más allá de la especificidad de cada uno de los pueblos, de cada uno de los países, la gran tarea era la de avanzar en los cambios de estructura que América Latina y cada uno de sus países necesitan y que no han sido en absoluto solucionados hasta el momento. Hay algunos atisbos en algunos lugares, algo más avanzado en otro, pero en lo fundamental, la economía y la vida de nuestros países se rigen por una estructura atrasada y dependiente. Atrasada y dependiente. Y esto lo podríamos decir antes del 98, lo podemos decir en el 98 y lo decimos con toda fuerza en la actualidad. Ningún gobierno que quiera avanzar en cambios reales para la patria y para los trabajadores y el pueblo puede estar al margen del objetivo de cambiar de raíz esta estructura atrasada y dependiente que se mantiene en América Latina. Llegaron gobiernos de nuevo tipo, ¿sí? Y todos lo hemos saludado, todos lo hemos felicitado y muchas veces hemos participado activamente de la vida de esos gobiernos. Sin embargo, de entrada también planteamos un tema. Aquí no se trata solamente de llegar al gobierno, ni de llegar al Parlamento solamente. Aquí se trata de luchar por un cambio de poder. Y luchar por un cambio de poder no quiere decir que está planteado de hoy para mañana o en un proceso inmediato, pero sí en una perspectiva estratégica de los partidos democráticos, progresistas y de izquierda que sí están luchando y luchan por esos cambios. Es más, decíamos, ningún gobierno por sí solo está en condiciones de producir estos cambios. Si no logra conformar una fuerza unitaria, frentista, programática, que al mismo tiempo tenga planteado el esclarecimiento, la organización y la movilización del pueblo por la defensa y la conquista que el momento requiere. Y en esto nuestra impresión es que estamos, digamos, en general en un retroceso. Y muy particularmente aquí en la Argentina, donde eso se nota, digamos, a poco de andar, a poco de estudiar los distintos aspectos de la política y de las consecuencias de la política económica, sobre todo sobre las espaldas del pueblo. Lo otro que planteamos desde un primer momento, y ustedes lo van a notar que en algunos países eso se sigue dando, es que los cambios no eran obra
no podían ser obra de un gobierno, pero tampoco de un partido. Y compañeros, nosotros tenemos que, en la mayoría de los países latinoamericanos, todavía el tema gira en torno a un partido, a veces con muchísimas discusiones y muchísimos enfrentamientos. Y nosotros hemos tenido la experiencia aquí. Desde nuestro movimiento hemos participado en la primera etapa del gobierno kirchnerista. En el momento en que se ofrecía todavía a los trabajadores y al pueblo la posibilidad de un amplio frente que incluyese a todos los sectores democráticos, progresistas y de izquierda en la Argentina. Un día vino Néstor Kirchner y dijo: esto va todo por el PJ. Se acabó. Acá está la experiencia de los últimos años respecto al papel que el PJ, el kirchnerismo, como queramos llamarlo, pero en definitiva la concepción esa del policlasismo y del posibilismo, bueno, ha sido lo que ha contribuido a que efectivamente lleguemos a la situación en la cual estamos. Por eso es mucho lo que podemos debatir, intercambiar respecto a cada uno de los países latinoamericanos individualmente. Pero hay cuestiones, a nuestro entender, más del conjunto de América Latina y del Caribe, sobre las cuales tenemos que seguir avanzando. Teniendo en cuenta algo que también nosotros venimos planteando desde el principio, que cada pueblo y que cada país, no es ninguna novedad, tiene su historia, tiene sus experiencias, transita un camino determinado, tiene sus líderes, tiene, en fin, todo lo que un país pueda tener. Por lo tanto, no hay ni puede haber dos procesos iguales en los países de América Latina. Partamos también de eso. Cada pueblo tiene lo suyo. Y es justo que hay que luchar por la integración latinoamericana. Es justo que hay que luchar por la mayor cantidad posible de acuerdos económicos, sociales, solidarios, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta que cada país es uno y cada país tiene que andar su camino, construir su camino, construir lo suyo. Y aquí me viene a la cabeza aquello tan sabio de Mariátegui, cuando decía: ni copia, ni calco, ni dogma, creación audaz del pueblo. Y eso es lo que tenemos que transitar efectivamente. Yo, compañero, diciendo esto y dejando de lado algunos otros problemas latinoamericanos, quería referirme sobre todo a la experiencia del Frente Amplio de Uruguay. ¿Por qué? Porque puede resultar, bueno, un argentino tratando de analizar la experiencia de los uruguayos. Puede hacerse. Lo hacemos con todo respeto y teniendo en cuenta que el Frente Amplio Uruguayo es la mejor expresión unitaria y frentista que hoy existe en América Latina. No hay otra. Por eso yo quería entrar, brevemente a mencionar algunos aspectos de los más salientes. ¿Por qué? Porque hacen también a nuestro momento. Porque hacen también a reivindicar cómo un pueblo hermano ha ido construyendo a través de los años, un frente que no solamente le ha permitido avanzar, mantenerse y ampliarse, sino que les ha permitido llegar al Parlamento y llegar al gobierno. Aunque ellos lo tienen muy claro a aquello que decíamos antes,
Una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder para avanzar en los cambios. Ustedes saben que el Frente Amplio se conformó allá por el año 1971. La mayoría de ustedes no habían nacido seguramente, o unos cuantos. El 5 de febrero se dio el puntapié inicial del Frente Amplio en Uruguay. ¿Pero qué? ¿Nació de casualidad? ¿Nació espontáneamente? Fue un proceso de años de sectores democráticos, progresistas y de izquierda en Uruguay que fueron cimentando otra cultura que lamentablemente todavía, desde el punto de vista unitario, a los argentinos nos falta y mucho. ¿A qué me refiero con esto? El Frente Amplio se conformó allí en el año 1971 con quienes, para mencionarlo rápidamente: Partido Comunista, Partido Socialista, un sector mayoritario de la socialdemocracia, el socialcristianismo y núcleos organizados de los partidos del llamado bipartidismo, de los liberales y de los colorados. Para pensar la experiencia, y la preocupación de los sectores que podríamos denominar más de izquierda, la preocupación por incorporar nuevas fuerzas políticas, sociales e incluso de clase a este Frente Amplio uruguayo. Esto requirió sin duda un trabajo ideológico y político de largo aliento, pero que fue tomado desde estos partidos, desde una parte muy importante del movimiento obrero uruguayo y también por la mayoría de los estudiantes universitarios de aquel país. O sea, la idea de crear una cultura distinta respecto a la necesidad, a la posibilidad y a la construcción de la unidad. Ellos tenían un dicho: tenemos que asumir políticamente que la unidad nos fortalecerá a todos, que esta unidad potencia mucho más el desarrollo de cualquier organización que las políticas particulares de cada uno. Sumando las políticas particulares de cada uno, no vamos a llegar al poder de la unidad. Compañeros, año 1971 para la conformación del Frente Amplio de Uruguay. Y avanzaron más. Decían, en esto tenemos que implicarnos y sin renunciar como fuerza particular a los objetivos más profundos, a los objetivos que cada uno de nosotros nos proponemos. Yo podría hablar, nosotros en nuestro estatuto tenemos muy claro, nuestro proyecto estratégico es la sociedad socialista en la Argentina, pero no es lo que hoy anteponemos y ponemos como principal en la construcción, por ejemplo, del Frente Amplio Progresista o de cualquier variante unitaria. Y esto yo creo que es una enseñanza, y en particular creemos que es una enseñanza muy especial para quienes, como decía al principio, van a cargar sobre sus hombros mucha responsabilidad para que esta unidad avance en nuestro país. Otro tema. El Frente Amplio
desde un principio y en la actualidad se ha planteado un proyecto a mediano plazo. Pensemos un poquito. Un proyecto a mediano plazo. Quienes están por la plena vigencia del capitalismo lo verán desde su ángulo. Los que están por el socialismo lo ven también desde su ángulo. Pero creen necesario y siguen peleando por el proyecto a mediano plazo que tiene como eje fundamental la refundación del aparato productivo. Y en la lucha por la refundación del aparato productivo está interesada una parte de la burguesía, una parte de la burguesía no vinculada a las multinacionales, y particularmente también estamos interesados quienes venimos desde y estamos en los sectores de izquierda, porque una refundación a fondo del proyecto productivo va a traer también más a nuestro país, más clase obrera, más gente peleando y defendiendo el conjunto de sus proyectos. Por eso se ha visto, y el Frente Amplio lo sigue impulsando. Veamos aquí qué sucede en nuestro país respecto al proceso productivo o al llamado proyecto de un proceso productivo. Hay provincias donde se liquidó totalmente la economía regional. Hay cada vez más hermanos, hermanas, hijos, sobrinos del interior que buscan las ciudades más importantes porque es cada vez más difícil por aquellos lados conseguir trabajo. Y el proyecto productivo está totalmente parado. Si no, miremos lo de la construcción del último periodo y otras industrias que se mantienen hasta por ahí. Y añadémosle el tema de cómo incide esto en la vida de los trabajadores, en la vida del pueblo, en la vida de las familias del pueblo que no logran muchas veces levantar cabeza. Por eso toco el tema de hasta qué punto tiene importancia en el proyecto a mediano plazo del Frente Amplio del Uruguay la profundización del proyecto productivo. Y en esto hay avances, Y hay avances, y podemos decirlo una vez más, lejos de la Argentina en relación al tema de la inflación, en relación al tema de los avances en los trabajos en blanco y así de seguido. El otro tema referido al Frente Amplio, del cual tenemos que sacar experiencias, es lo que ellos mismos plantean. El Frente Amplio no se creó ni existe hoy solo para participar y ganar elecciones. No es el Frente Amplio uruguayo solo un proyecto electoral. No es solamente eso. No es un acuerdo electoral más, dicen. Es una organización política y orgánica, con ese programa de mediano plazo que se plantea la construcción política y la acción política permanente. O sea, la visión de estamos en el gobierno, no en el poder, y sin la organización, el esclarecimiento, la movilización y la organización del pueblo es muy difícil, muy complejo avanzar. Hay que decir que el Frente luchó por avanzar en la representación parlamentaria y por llegar al gobierno, es cierto, pero aquí vuelvo a insistir en la idea que para nosotros tiene mucha importancia, que llegar al gobierno y
a manejar, entre comillas, el Estado no es acceder al poder, porque el poder lo tenés todavía en el papel de las multinacionales, en lo económico, en los militares, en lo burocrático, en los medios y en esta estructura atrasada y dependiente de la cual hablábamos anteriormente. Hay que decir que el gobierno, y ellos son conscientes, y creo que todos nosotros también, viene trabajando basado en el Frente Amplio en una sociedad capitalista, en una América Latina capitalista. Aquí no hablamos de que estamos en el socialismo o hemos avanzado hacia el socialismo. Estamos, digamos, en medio de una sociedad capitalista, no socialista. Y ellos plantean otro tema, que se trata de encontrar permanentemente cuál es el enemigo fundamental del pueblo, de los trabajadores, de los profesionales, de los intelectuales, de sectores de la pequeña y mediana burguesía. ¿Cuáles son los enemigos fundamentales? Dicen, allí tenemos los enemigos fundamentales. Bueno, lo que no está allí es el pueblo. Con ese pueblo tenemos que trabajar para ordenar y desarrollar esto. Decíamos que el Frente se creó en 1971, llegó al gobierno en el 2004, 33 años de trabajo unitario, no cruzado de brazos, no sin hacer política, no sin desarrollar luchas, no sin combatir a las dictaduras, no sin combatir al neoliberalismo. O sea, ha sido un proceso. No estamos hablando acá de que necesitamos 30 y pico de años para llegar al gobierno. Estamos peleando para que en el 2015 cambie la situación en la Argentina. Pero vale aquello en función a una consecuencia de trabajo político y de trabajo ideológico. Ellos han luchado no solamente contra las dictaduras en su país, han sido muy solidarios. Yo les quiero comentar, compañeros, que durante muchos años la puerta de salida de América Latina para cualquier lugar del mundo era Uruguay, era Montevideo. Y los compañeros uruguayos tenían muy bien armado todo como para que efectivamente de la Argentina, de Paraguay, de Chile, de Brasil, llegase gente y transitara o se asilara en función a lo que ocurría en su país con la dictadura. Y le tengo que decir también que eso lo hemos hecho desde la Argentina también con los compañeros uruguayos y de otros países. Pero me refiero particularmente a los uruguayos porque ellos tomaron este tema de la solidaridad activa con mucha fuerza y junto con frentistas brasileños, paraguayos, bolivianos, chilenos y argentinos hemos transitado durante muchos años el anticóndor, defendiendo y tratando de reubicar a los compañeros que eran castigados en cada uno de sus países. ¿Por qué ubico esto? Porque la solidaridad no termina en casa, como bien decimos y como dicen ellos, sino la ubicamos en el plano latinoamericano y el Frente Amplio trabaja en eso. La alianza política del Frente Amplio implica propuestas con diferentes, por llamarlo de alguna forma. Una alianza política
no implica una alianza con los que piensan igual a lo que pensamos nosotros, solamente. Esa es una parte. La alianza política significa una alianza política también con quien no piensa como nosotros, asumiendo aquello que decíamos al principio, de que va a ser más fuerte, van a ser más fuertes las consecuencias de la unidad que el trabajo parcializado de cada una de las fuerzas. Esto quiere decir que cada fuerza que integra esa alianza se calla la boca respecto a sus objetivos, pierde su independencia. No, de ninguna manera. Allí está la base. Lo que en todo caso avanza es el no exigir a los que no piensan igual dentro de esa alianza que, por ejemplo, planteen como consigna el socialismo u una consigna de este tipo. Y hay puntos que nos unen y hay puntos en una alianza que no nos unen, ni allí ni aquí. Bueno, pongámonos firmes en aquello que une y vayamos debatiendo y discutiendo, creando las condiciones para unir en aquello que todavía, digamos, no hay acuerdo. Por eso, el debate constructivo como un elemento vital. Y ustedes saben, compañeros, que el Frente Amplio es una fuerza democrática, participativa. Yo les decía, como no hay otra. Ustedes saben que la dirección del Frente Amplio se elige por elección directa, por voto directo de los afiliados a cada uno de los partidos. Si me permiten, lo distraigo un minuto sobre este tema. En mayo del año pasado se hicieron las elecciones internas, las primeras elecciones internas del Frente Amplio. Porque ustedes podrán decir, ¿y cómo se arma todo esto habiendo tantas discusiones y tantos criterios distintos y tantos partidos, como vamos a ver después, que no son 5 o 6, sino que son arriba de 20 o 25 que participan en esa fuerza? Por primera vez, un partido político, dice la prensa, un partido político uruguayo renovó todas sus autoridades a través del voto de sus militantes. Más de 170.000 personas votaron finalmente en las elecciones internas del Frente Amplio. Claro, 170.000 calculan en el Uruguay, no en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, respecto a la cantidad de habitantes. En las elecciones nacionales en Uruguay es obligatorio el voto para los mayores de 18 años. En las internas no. Otra diferencia para marcar es que los candidatos para presidir la izquierda uruguaya a nivel nacional fueron 5. 5 de esos partidos llegaron a acuerdos para proponer un presidente. Estos fueron el Partido Socialista, el Movimiento de Participación Popular, la vertiente artiguista y, por el Partido Comunista, el representante de el PI-CNT. Bueno, ¿quién ganó? La candidata del MPP Tupamaro, del partido de Mujica, fue la que sacó más votos, la compañera Javier. Y hay que decir que hasta hacían actos semanales donde no cada candidato iba por su cuenta a un acto, sino donde los 5 se sentaban para debatir con la militancia.
Otra cuestión, el Frente Amplio también eligió en forma abierta todos sus órganos de conducción partidaria. Aquí el escenario marcó que el espacio 609, el colectivo del presidente Mujica, sigue siendo el mayoritario de la coalición, a pesar de haber perdido caudal electoral si se lo compara con las elecciones anteriores. De todas formas, esto es interesante también, el Partido Socialista y el Partido Comunista fueron los dos sectores que registraron el crecimiento más significativo dentro de la coalición y por ende obtuvieron la mayor representación en el plenario nacional y en la mesa política nacional, los dos principales órganos de dirección del Frente Amplio. No quiero cansarlo más con datos. Era simplemente para mostrar que al debate político, al debate por la unidad, a las acciones permanentes, a la vida en el plano del gobierno o del Estado, se agrega una democracia participativa, abierta, clara en la propia interna de este Frente Amplio. En fin, habría más que decir, o habría mucho que decir. Yo lo dejaría en esto. Si surgen preguntas, por favor. Pero quería terminar esta parte resaltando el papel del movimiento estudiantil en el Uruguay. Un papel activo, un papel realmente activo, un papel que muchas veces toma copia de nuestra reforma universitaria y que levanta algo que muchas veces los propios argentinos no levantamos de nuestra reforma universitaria, que fue la participación activa y solidaria de la clase obrera y de los sindicatos de Córdoba cuando la reforma universitaria se concreta. Por eso, compañeros, los mejores éxitos para que contribuyan desde el lugar donde actúan, donde militan, a que avance la cultura de la unidad, teniendo en cuenta que sin unidad va a ser muy difícil enfrentar y derrotar a este no gobierno, a este sector del kirchnerismo y del peronismo que ha perdido, que ha liquidado 10 años favorables para que se produzcan cambios en el país. Y esto lo han hecho fundamentalmente porque mantienen en última instancia aquello viejo del policlasismo de Perón, de que la política la hago yo, ustedes váyanse a sus casas, y así de seguido. Gracias, compañeros.